Pues no hay preguntas. Bueno, volvemos a la base, vamos a aprender más de la biología en las células. La doctora Aroka Hershkovich es hematóloga y científica de la Universidad de Tel Aviv en Israel. También es activa en la investigación de estos casos con distintas juntas de revisión y nos va a hacer una presentación que es comprender la biología de la enfermedad de Erdheim-Chester. Adelante, pues. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ayana Shrat, estoy en el Centro de Investigación en Tel Aviv y hoy hablaremos de la biología de la enfermedad de Erdheim-Chester o la ECD. ECD pertenece a un grupo de enfermedades raras que son la histiocytosis, y la histiocytosis se refiere a una patología que comporta los histocitos, que son un tipo de células inmunitarias. La palabra proviene del griego, en donde histio significa tejido, cito significa célula y osis significa demasiadas o un crecimiento excesivo. Por tanto, histocitosis se refiere a una acumulación anormal de histocitos de estas células inmunes en los tejidos. Y estas células normalmente ayudan a luchar en contra de las infecciones y limpiar los acúmulos de residuos, pero cuando se acumulan demasiado, pueden dañar los órganos sanos. Podemos pensar en los histocitos como, pues no sé, los conserjes de una escuela. Normalmente, pues limpian todo lo que hay y, bueno, todo, pues, para que todo pueda ir bien, pero en la histocitosis los conserjes no dejan de trabajar, sino que en lugar de sacar los residuos, los apilan en los pasillos, y en eso en la escuela pues hace que sea difícil de moverse por allí. La histocitosis ocurre cuando los histocitos, estas células inmunes, proliferan y se acumulan en donde no deberían. Y esto nos lleva a una inflamación y a un daño tisular. Por tanto, estos histocitos acumulados en los tejidos liberan lo que llamamos citoquinas y quimioquinas, que son pequeñas proteínas en el cuerpo que se utilizan para mandar mensajes para reclutar incluso más células inmunitarias dentro de los tejidos. Estos histocitos liberan demasiados mensajes como estos, demasiadas citoquinas, y esto lleva a una inflamación crónica y a un daño sobre los tejidos sanos. Antes de que se descubrieran los tratamientos específicos, una forma de reducir la inflamación fue utilizando fármacos que bloquearan las citoquinas. La inflamación crónica debido a una liberación excesiva de citoquinas puede causar dolor, y este es el primer síntoma que hace que los pacientes visiten a sus médicos. En la ECD, los histocitos se acumulan en distintos órganos que incluyen los huesos, el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro. Y estas infiltraciones alteran la función normal del cuerpo y causa una inflamación y un dolor que acabo de mencionar bien. Por lo tanto, para poder comprender esta biología, hemos de hacer investigación. Y básicamente tenemos tres tipos principales de investigación. La primera sería lo que llamamos la investigación básica. En esta investigación básica investigamos los mecanismos biológicos de la enfermedad, hacemos estudios en modelos animales, en células, en tejidos. Estos son los modelos de laboratorio que tenemos para poder estudiar la enfermedad. Se hacen pruebas genéticas y análisis moleculares. El segundo tipo de investigación es lo que llamamos ensayos clínicos. Y en estos ensayos clínicos evaluamos nuevos fármacos sobre los pacientes. Y estos estudios normalmente se basan en los hallazgos de laboratorio. Veremos luego un ejemplo. El objetivo es poder evaluar los efectos secundarios potenciales de nuevos fármacos, al igual que ver cuán efectivas son. Y el tercer tipo de investigación es lo que llamamos la investigación de los datos. En este caso, en este tipo de investigación se recogen datos para tener una idea más clara a nivel clínico. Utilizamos registros clínicos y analizamos los datos recogidos con el fin de mejorar los resultados. Y hoy me centraré sobre todo en la investigación básica, en estos estudios que nos permiten cómo los descubrimientos de laboratorio han llevado a ensayos clínicos y han mejorado también los resultados con los pacientes. Cuando pensamos en un laboratorio de investigación, es como un puente que conecta la ciencia básica a la práctica clínica. El significado es que los descubrimientos empiezan en el laboratorio, se desarrollan en tratamientos potenciales y luego llegan a los pacientes con ECD en la práctica clínica.
Podemos pensar como en un edificio que está hecho de ladrillos y cemento. Nuestro cuerpo humano está hecho de células y dentro de cada una de nuestras células tenemos el material genético, lo que llamamos el ADN. Este ADN contiene las instrucciones completas necesarias para poder crear un ser humano sano. El ADN es una secuencia muy larga que consiste de 4 letras A, T, C y G. Es como una especie de lenguaje. Y en este lenguaje, cada 3 letras forman una palabra y un grupo de palabras forman una frase, lo que sería un gen en este caso. Y la frase, este gen, pues da instrucciones a la célula para que haga proteínas. Y las proteínas instruyen a las células y les dicen lo que tienen que hacer y cómo trabajar y funcionar adecuadamente. Por lo tanto, hoy en el laboratorio podemos leer nuestro ADN de principio a final. Y los cambios en una de las letras en este idioma, en esta secuencia, en una región significativa del ADN puede llevar a las enfermedades. Por lo tanto, estos cambios son lo que llamamos en el lenguaje científico una mutación. ¿Qué es una mutación? Pues es un pequeño cambio en una región importante de nuestro código genético, nuestro ADN. Es como una especie de error de escritura que reemplaza una letra en una palabra y cambia el significado completamente. Por ejemplo, tengo la palabra libro o perro con una P, pero si le ponemos una C es un cerro, que convierte una palabra en otra distinta, con un significado distinto. Un cambio en la secuencia del ADN puede impactar los mecanismos biológicos, porque ahora la secuencia ya no se comprende adecuadamente. ¿Cómo afecta una mutación un mecanismo biológico? Pues dentro de nuestras células tenemos una transferencia de información normal, tenemos nuestro ADN, nuestro código genético, y una pequeña unidad de información de nuestro ADN que se convierte en una molécula que se llama ARN, que es el ácido ribonucleico, que son los genes. Este ARN se utiliza para crear proteínas. Y las proteínas en este caso son las que hacen el trabajo en nuestras células, controlan cómo nuestras células crecen, cómo se dividen y cómo funcionan. Y cuando ocurre una mutación dentro del ADN, esto altera este flujo. Y esto puede impactar las vías biológicas, como por ejemplo las que controlan la división celular. ¿Cómo cambian las mutaciones del tratamiento del ECD? Durante muchos años el ECD era un misterio médico. Los médicos veían a otros pacientes con crecimientos celulares irregulares, pero no sabían cómo tratarlos efectivamente. Y esto cambió tremendamente cuando los investigadores descubrieron que muchos pacientes con ECD tenían una mutación en un gen que se llama BRAF. Y esta mutación llevó a la activación, como dijo el doctor Bayal, una activación de una vía biológica llamada la vía MAPK. Y esto lleva a un crecimiento celular anormal. Y de hecho, con el paso de los años, los investigadores vieron que había mutaciones adicionales en los genes que activaban esta vía MAPK, con el MAPK1, el RAS y otros. Y cuando tenemos una mutación en estos genes, pues esto lleva a un crecimiento celular anormal y estas células liberan el mismo tipo de citoquinas que hablaba antes al principio, desencadenan una inflamación crónica y esta combinación es lo que realmente guía la progresión de la enfermedad. Así pues, la conclusión de la investigación científica básica es que las mutaciones en la vía MAPK pues, guían esta progresión de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer en la práctica clínica? Se preguntarán algunos. En base a estos hallazgos de laboratorio, de los ensayos clínicos, se iniciaron en algunos pacientes primeramente con BRAF y luego con MEK, con los inhibidores MEK. Y estos tratamientos, pues los inhibidores del BRAF y el de MEK quieren bloquear esta activación de la mutación, ayudar a reducir la inflamación y a ralentizar la progresión de la enfermedad. Estos estudios llevaron a la aprobación de la FDA de los inhibidores BRAF y MEK para el tratamiento de la ECD, que estoy seguro que ya conocen ustedes porque están siendo tratados con ello. Hoy tenemos nuevos ensayos clínicos que prueban unos nuevos fármacos biológicos en base a distintas mutaciones que se descubrieron en su momento, y estos ensayos están actualmente llevándose a cabo en distintos puntos del mundo y estamos esperando los informes de los resultados. Pero lo que sí que quisiera mostrarles ahora es que en años recientes, más allá de esta mutación del ADN,
que acabo de comentar, algunos progresos ya se han realizado en un campo llamado la epigenética. Y la epigenética controla si los genes se encienden o se activan o se apagan, pero sin cambiar la secuencia del ADN. Podemos tener un gen que se expresa o que se apaga, pero no habrá cambios en la secuencia del ADN. La secuencia sigue leyéndose correctamente. Con las distintas mutaciones genéticas, pues vemos que hay cambios en la expresión génica sin afectar la secuencia. Y esto puede contribuir a la progresión de la ACD. Y este es uno de los ejemplos, es lo que llamamos en el lenguaje científico la metilación del ADN. Y la metilación del ADN es la adición de un grupo químico, que sería un metil, encima del ADN. No tenemos ningún tipo de cambio en la secuencia del ADN. Tan solo añadimos este grupo de metil encima del ADN y esta es la metilación, y esta metilación del ADN puede determinar si un cierto gen se va a expresar o se va a apagar. Cuando tenemos esta adición de estos grupos de metil, esta metilación del ADN, además del ADN, este gen no se expresará. Es como una señal de stop. Y vimos que había un gen específico llamado MIRLET7B, que es el nombre del gen, que estaba metilado en pacientes con histiocytosis. Hablamos de la ECD, el LCH y la RDD. Este gen se metila y visto que se metila el gen, pues tiene esta señal de stop y no se puede expresar. Y debido a esto, no genera esa forma madura. Y esa forma madura sería una pequeña molécula que llamamos LED7B. No se expresa, el LED7 maduro no se forma porque tiene esa señal de stop, y lo que vimos es que en estos pacientes con neoplasias idiocíticas pues tienen bajos niveles de las LED7B ARN en comparación con los individuos sanos. ¿Por qué es importante? Pues porque en las células normales esta microRN7B se expresa y suprime los genes claves en la vía MAPK, el misma que acabamos de discutir, y que se sobreexpresa debido a la mutación. Aquí no tenemos mutación. En la ECD, como ya les dije, esta ECD se regula a la baja en su expresión, se reduce, y como resultado ya no puede suprimir la vía MAPK. Y esto nos lleva a una sobreactivación de la MAPK, aunque sea en la ausencia de las mutaciones en el ADN. ¿Por qué es importante esto? Pues porque incluso si un paciente no tiene una mutación en su ADN, los cambios en la actividad génica, los cambios epigenéticos, pueden activar la vía de la MAP quinasa, y esto significa que algunos pacientes sin mutaciones en su ADN pueden beneficiarse de los fármacos que bloquean esta vía. Lo que también hemos identificado es que este microARN LED7B controla el gen BCLXL, y este gen ayuda a las células a estar vivas y proliferar. ¿Qué sucede cuando no está presente el LED7B? Porque ya les he visto que está reducido en nuestros pacientes. Pues cuando falta el LED7B no puede controlar la expresión del gen BCLXL, y como consecuencia de esto el BCLXL se activa demasiado, y eso puede hacer que las células sobrevivan y empeoren todavía más la enfermedad. Confirmamos esto en biopsias tisulares de pacientes con ECD. He aquí 3 ejemplos de biopsias de tejido. Vemos que BCLXL está altamente expresado. Eso lo demuestra por las manchas marrones. Esto es expresión de BCLXL, que está por todo el tejido. Y lo que hemos identificado también es otro gen que se combina con el BCLXL, no se ve aquí, pero es la proteína BCL2, que también está sobreexpresada en algunos pacientes. ¿Por qué necesitamos esto? Pues porque hoy hay inhibidores de BCL2 y BCLXL que ya están utilizados en ensayos clínicos o en la clínica, y hay que seguir estudiando esta opción de tratamiento porque puede llevar a nuevos tratamientos futuros. Para resumir,
Hemos dicho que la enfermedad está causada por el crecimiento anómalo de células inmunitarias, tiocitos, que llevan a inflamación y daño tisular. Les he mostrado que las mutaciones genéticas, sobre todo en la vía de la MAP kinasa, impulsan un crecimiento celular anómalo, la sobreproducción de citoquinas e inflamación. Comprender estas mutaciones lleva a los tratamientos dirigidos que bloquean esta vía. Hay otros tratamientos actualmente bajo investigación clínica y puedo resumir diciendo que la enfermedad de Erdheim-Chester está caracterizada por una red compleja de mecanismos genéticos y epigenéticos. Algunos los podemos atacar y otros los podremos atacar en el futuro. Y con esto quiero darles las gracias a todos y si hay tiempo para preguntas estaré encantada de responder cualquier pregunta.